Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Allí estamos nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos a Perú? Carmen Alvarado a esta hora tiene detalles. Carmen, un gusto saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Ahora toca actualizar todo lo que viene aconteciendo desde la capital peruana. Bien lo has dicho, estamos a la expectativa de lo que se pueda decir a nivel internacional, pero también en el Perú están pasando muchísimas cosas, aparte de la situación en torno a la presidenta Dina Boluarte. Y en estos momentos me encuentro con un invitado de lujo, el magistrado Willy Ramírez, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto vamos a comentar y abordar este tema que ya está generando preocupación, sobre todo el impacto que va a tener en la democracia en el Perú a largo plazo, porque la Comisión de Constitución ha aprobado abrir paso al juicio político y el antejuicio también para los miembros de los órganos autónomos electorales. Estamos hablando del Jurado Nacional de Elecciones, también estamos hablando del OMPE, estamos hablando del RENIEC y entre todos ellos. Pero vamos a abordar con el magistrado, que lo tengo al lado, Andy, para poder explicar a todo el auditorio latinoamericano por qué esto es preocupante, por qué esto es grave y a qué respondería también este movimiento, si podríamos calificarlo de esa forma, del Congreso de la República. ¿Cómo está, magistrado? Un placer tenerlo para las pantallas de DirecTV. A ver, a mi pregunta, ¿cómo podría primero calificar lo que está pasando? Porque si bien nuestro auditorio no sigue paso a paso, minuto a minuto, lo que es la política doméstica peruana, ¿qué significa esta contraposición? El Congreso de la República y ahora contra los organismos electorales autónomos, porque de eso se trata precisamente. Bien. En el artículo 99 de nuestra Carta no estamos inmersos o no estamos incluidos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe de RENIEC, porque somos parte del sistema electoral peruano. Los tres órganos autónomos constitucionales no somos pasibles ni de juicio político ni de antejuicio político. ¿Qué es el juicio político? Es el famoso impeachment, ¿no? Y el antejuicio político es una prerrogativa que tienen los altos funcionarios o los dignatarios del Estado para que en el caso de que ellos cometan un delito común sean desaforados, o sea, se les quite esta prerrogativa que tienen por el Congreso y sean juzgados como cualquier persona. Pero hay una clara diferencia, que en el juicio político se puede ser acusado por, entre comillas, infracción a la Constitución, que esto es bastante vago, ¿no? Es bastante extenso, por decirlo de alguna forma, y la sanción es eminentemente política y lo que cuentan son los votos. Exactamente. Pero ahora, para explicar al auditorio, ha pasado la Comisión de Constitución. Todavía esto es un largo proceso, pero ya las voces de alerta y de preocupación ya están sobre la mesa, porque esta Comisión de Constitución luego tiene que ir al Pleno, pasar 2 legislaturas, pero ya de pronto, ya incluso sus voces, como usted, magistrado, están poniendo la situación, exponiendo lo que podría significar a largo plazo también para la democracia peruana. Sí, bueno, al ser esto una enmienda constitucional, ¿cuáles son las vías? Uno es la doble votación, es decir, en 2 legislaturas con una mayoría calificada, estamos hablando de más de 87 votos, lo cual es un tanto difícil, hay que ser realista también. Y la otra opción es una mayoría simple y una ratificación mediante referéndum, lo cual es más complicado aún. Entonces, llamo a la reflexión a los señores congresistas a que prime antes que nada el interés nacional, el interés por el Estado peruano y por nuestra alicaída democracia, porque en el ranking o en el índice internacional ya somos un régimen híbrido de democracia y estamos camino al autoritarismo que no necesariamente viene del Ejecutivo, puede venir también del otro poder del Estado, en este caso el legislativo, que haciendo uso de su poder también puede cometer excesos y ya lo estamos viendo, ¿no? Bien, sí, magistrado. Lo hemos visto, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia, lo que ha pasado en los últimos meses y lo que significan las atribuciones constitucionales que tiene el Parlamento de la República, claro, y también está como atribución constitucional, porque es totalmente constitucional, lo aprobó la Comisión de Constitución y ahora tiene que seguir un camino. Pero claro, el impacto
impacto, es decir, los efectos que puede tener a largo plazo. Y mi pregunta directa es, ¿a qué respondería esa preocupación o ese interés del Congreso de la República de poner foco precisamente a los órganos autónomos electorales? Al someter a el poder político a los órganos electorales, porque no nos olvidemos que los órganos electorales, bueno, los que administramos justicia electoral y los que tienen que ver con la administración electoral, vemos precisamente temas o asuntos electorales. ¿Quiénes están inmersos en el asunto electoral? Los partidos políticos. ¿Dónde están representados los partidos políticos? En el Congreso de la República. Quiere decir, usando un lenguaje futbolístico, los clubes de fútbol quieren tener control sobre los árbitros, que son los que, bueno, en este caso arbitran el partido o esta contienda futbolística, cuando sabemos perfectamente que eso no puede ni debe ser así, ¿no? Porque quienes administramos justicia y, en el caso puntual, justicia electoral, debemos estar exentos de cualquier presión o de cualquier control político, y esto ha sido reiterado así por sendas sentencias de la Corte Interamericana y por sendas recomendaciones también de la Comisión Interamericana. No se puede ni se debe someter a los órganos que administramos justicia electoral y a los que tienen que ver con la administración electoral a ningún tipo de presión ni de poder, ya sea político o de cualquier otra índole. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad internacional, sobre todo teniendo en cuenta esta reforma al artículo 99 de la Constitución y las implicancias también? Bueno, que hay que estar bastante atentos, diría yo, a lo que pueda acontecer en el Estado peruano, y mi invocación nuevamente a los señores congresistas de la República del Estado peruano para que recapaciten y que esto, una vez que sea visto en el Pleno del Congreso, sean realmente conscientes y que antes que nada prime el Estado de Derecho por un lado y el sistema democrático, que es lo que debe regir en el Estado peruano. Correcto. Andy, no sé si tengas alguna pregunta en estudio. Carmen Alvarado, agradecerte por este contacto y, por supuesto, como siempre, con una voz autorizada, permitirnos tener un panorama mucho más claro. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a regresar en breve para seguir actualizando y, por si acaso, también vamos a hablar acerca de lo que significa esta aprobación en el Congreso de la República sobre, pues, el retiro de las AFP. No se lo pueden perder. Seguramente. Regresamos más adelante. Gracias.